Elegimos a quién amar, y a veces esa elección sella nuestro destino. No la mató el veneno, la traición ni una gran guerra. Fue su elección amar desesperadamente. Ese instinto primitivo de una madre que eligió calmar el llanto selectivo de su propio hijo. Tú y yo sabemos que elegimos a quién darle nuestra ternura. Y ese solo instante bastó. Bienvenidos. Si alguna vez sentiste que elegir un amor verdadero puede ser hermoso pero también absolutamente devastador, dejen la palabra beso en los comentarios. Y cuéntenos si esa elección los puso en peligro. Esta historia sobre elegir a quién amar es totalmente real. Cada lágrima y cada persona que esta mujer eligió cuidar están documentadas en cartas reales y en archivos de quienes vieron su selectiva compasión. Y aún así suena imposible. Demasiado cruel para aceptarlo. Ella eligió ser recordada bajo el nombre de Alicia Maud María. El mundo decidió llamarla la princesa Alicia del Reino Unido. Y más adelante, la selecta Gran Duquesa Alicia de Hesse. Fue la tercera hija de la imponente reina Victoria de Inglaterra y del príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Nació el 25 de abril de 1843, rodeada por el máximo esplendor de la monarquía inglesa del siglo XIX. Para muchos, su vida era perfecta. Una princesa hermosa y culta. Podía elegir a los mejores maestros de toda Europa y tener las mejores bibliotecas y debatir el futuro europeo. Pero ella fue selectiva. Jamás eligió conformarse con ser solo un adorno real. Desde pequeña eligió mirar el dolor ajeno con una empatía profunda. Mientras otras niñas memorizaban protocolos, ella elegía entrar a los hospitales. A sus 11 años, seleccionó un camino distinto. Guiaba a los adultos hacia los soldados rotos por la sangrienta guerra de Crimea. Nadie la obligaba. Ella decidía ir porque su compasión era tan selectiva que simplemente le impedía darles la espalda. Esa decisión de abrazar la fragilidad humana, rarísima en su mundo, selló su destino. Y fue precisamente esa empatía selectiva, ese amor sin reservas, lo que décadas más tarde la llevaría a morir. Pero primero entendamos su origen. Acompáñame a conocer a esta mujer. La niña que creció bajo una madre gélida pero que eligió a su padre como su mundo. Porque tú y yo veremos que esta historia no arranca con una tragedia, arranca con el amor más puro que ella seleccionó. Su adorado padre, el príncipe Alberto. Y esa primera gran pérdida le partió el alma. La reina Victoria era un gigante histórico. Alguien que exigía ser temida y venerada, tanto en su castillo como fuera de él. Exigió a sus 9 hijos disciplina y reglas frías. Pero Alberto eligió ser diferente. Era el refugio cálido, la brújula y el ancla emocional de toda esa familia. Y Alicia, siendo selectivamente brillante, absorbió esa luz mejor que ninguno de sus hermanos. Eligió convertirse en su confidente, en su sombra inseparable, y en la hija de espíritu idéntico. Cuando Alberto cayó enfermo en el otoño de 1861, ella decidió no soltarlo. Apenas tenía 18 años. Mientras su madre, sofocada por el pánico y la negación, decidió huir mentalmente de aquella terrible realidad médica, Alicia eligió ser la cuidadora. Veló a su padre semanas enteras, leyéndole y dándole la mano, sirviendo de puente con la reina, quien no elegía procesar su propio dolor. Alicia tuvo que tomar la amarga decisión de avisarle a su madre sobre la muerte. Solo ella preparó el terreno familiar para esa tragedia. El 14 de diciembre de 1861, la tifoidea se lo llevó. A sus 18 años, el universo que Alicia eligió amar se apagó. Lo fascinante es que, como si el tiempo fuera selectivo, exactamente 17 años después, el 14 de diciembre, Alicia también cerraría los ojos, como si el destino seleccionara crueldades específicas para ellos. Como si la vida hubiera seleccionado que la hija desgarrada por su padre se marchara ese mismo día, años después, por la misma razón de sus elecciones pasadas, su selectivo e inmenso amor. Pero eso venía después. Primero tuvo que enfrentar bodas elegidas por otros, exilio, guerras, hijos y un montón de luto. Primero eligió soportar años de dura lucha silenciosa, donde forjó su carácter ladrillo a ladrillo, separándose definitivamente de la gran sombra de su madre. Así demostró su fortaleza. Alicia no eligió su matrimonio por amor puro, sino por el frío cálculo que dominaba a la monarquía europea del siglo XIX. Los príncipes eran simples fichas en un tablero diplomático, sin voz ni opciones para elegir.
Luis de Hesse era solo un príncipe de bajo perfil en un ducado casi insignificante. Definitivamente no era la élite diplomática que la hija de Victoria podría haber seleccionado. Pero aquel compromiso ya estaba pactado antes del funeral paterno, y su madre, envuelta en pura amargura, eligió no cancelar absolutamente nada. El enlace ocurrió el 1 de julio de 1860 y a escasos 7 meses de perder a su padre. Hasta la propia reina documentó en su diario que esa boda parecía un lúgubre velorio. No seleccionaron música festiva ni banquetes épicos. Faltó toda esa magia soñada para una boda real. Solo reinó la profunda oscuridad en las paredes de Osborne House, rodeados de trajes negros, y la novia de 19 años destacando sobre puro llanto contenido. Alicia eligió empacar y viajar hacia Darmstadt, corazón del ducado de Hesse. Y ahí arrancó una etapa que no se parecía en nada al lujo que siempre conoció. Era un territorio minúsculo, con finanzas apretadas y un entorno real que no le llegaba a los talones a Londres. Su mismísimo palacio parecía una simple casita si lo comparabas con Buckingham o Windsor. Alicia sintió ese duro bajón, no en orgullo pero sí en confort. ¿Acaso tú y yo no hemos sentido ese miedo al perder a quienes elegimos como nuestro gran soporte? La distancia empeoró todo. Las personas eligen a quién aferrarse, y la reina Victoria había elegido a Alicia. La necesitaba cerca. La había convertido en su secretaria personal, su ancla emocional, su filtro selectivo. Ella era quien elegía cómo mostrarle el mundo para hacerlo soportable. Por eso, cuando Alicia se fue a Alemania, la reina decidió tomarlo como una traición personal. Le mandaba cartas interminables, asfixiantes, cargadas de quejas y reclamos amargos. Pero cada quien elige su postura. Alicia respondía con infinita paciencia, cuidando su propia identidad. Tú y yo podemos ver en esos archivos reales una relación sumamente compleja, cargada de heridas que ambas decidieron no sanar. Pero lejos de su madre, Alicia hizo una elección inesperada. Eligió su propio propósito. Empezó a caminar por los barrios más marginados de Darmstadt, de incógnito, rechazando los lujos y sirvientes que la nobleza siempre elegía llevar. Prefirió ver la cruda realidad, sin ceremonias selectivas. Visitaba hogares humildes, platicaba con obreras, enfermos y niños sin atención médica. Lo que presenció encendió en ella una indignación profunda que decidió convertir en acción. Levantó hospitales, formó grupos de enfermeras y exigió reformas laborales para las mujeres. Decidió aliarse con Florence Nightingale, esa gran pionera moderna, intercambiando ideas sobre métodos de salud y eligiendo defender el derecho femenino a una verdadera educación profesional. Mientras otras nobles elegían mirar desde lejos la caridad, Alicia tomó otro camino. Se arremangó y puso manos a la obra. Cuando estalló la guerra austro-prusiana en 1866 y los prusianos avanzaron hacia territorio de Hesse, Alicia, esperando a su tercer bebé, vio a su esposo Luis marcharse al frente. Ella no eligió quedarse cruzada de brazos esperando noticias. Optó por armar hospitales de campaña, coordinar vendajes y revisar a cada herido. Y cuando los prusianos estaban por tomar Darmstadt, fue ella quien decidió presionar a su marido. Negoció la rendición para evitar una masacre absurda. Esa guerra dejó al ducado en la miseria total. Prusia eligió arrebatarles los trenes y telégrafos, cobrando además 3 millones de florines como castigo. Desesperada, Alicia buscó ayuda, pidiéndole a su madre apoyo diplomático desde Londres. Pero Victoria eligió darle la espalda. Le contestó fríamente que esas eran las consecuencias de la guerra y nada se podía hacer. La princesa, que siempre creyó en el escudo familiar, decidió abrir los ojos. Entendió que estaba totalmente sola, que ella misma debía elegir cómo salvar a su gente con lo que tenía, sin esperar a ningún salvador. Esa soledad la hizo elegir un carácter de hierro, algo que su época consideraba verdaderamente extraordinario. No eligió paralizarse, eligió crecer. Alicia no se detuvo. Siguió adelante construyendo su propio camino, amando intensamente a sus hijos, a su gente y a las causas que decidió defender desde que era solo una niña. Y tú y yo sabemos que el amor extremo tiene un precio. Ese amor desmedido desencadenó su trágico final. Pero antes, la vida eligió darle un golpe todavía más despiadado. Un infierno que ninguna madre elegiría vivir. Un golpe que destrozó a Alicia, dejándole una herida en el alma que jamás quiso, ni pudo,
cerrar por completo. Para entender lo que pasó en el otoño de 1878, debemos elegir mirar hacia atrás porque la tragedia final de Alicia no llegó de la nada. El destino eligió acumular el dolor capa por capa, justo como la nieve que escoge apilarse en un techo, hasta que todo termina por colapsar. Alicia y Luis eligieron tener 7 hijos. 7 vidas que ella misma crió y amamantó, educó con un amor tan intenso que escandalizaba a Victoria, quien siempre eligió ver el cariño maternal como una debilidad. Alicia eligió pensar diferente. Para ella, el amor no era débil, era la única fuerza que valía la pena ejercer. Nacieron durante los años 60 y 70 del siglo XIX. Victoria, su primera elección de amor, llegó en 1863. Luego Isabel, llamada Ela, en 1864. Irene en 1866. Y Ernesto, el único varón que lograría sobrevivir. Más tarde llegó Federico, el querido Fritz para la familia. En 1867, siguió Alejandra, quien eligió su destino como la zarina de Rusia. Y por último María, la pequeña May, en 1874. 7 hijos. 7 razones que elegía cada mañana para no rendirse. Avanzaba ignorando su brutal cansancio y el hielo que cubría su matrimonio. Ignoraba el desprecio de su madre y lo gris de la corte. Eligió hacer de sus hijos su mundo, un mundo que empezó a colapsar mucho antes de aquel invierno. El primer golpe cayó en 1872. Al pequeño Federico le diagnosticaron hemofilia, un mal que la sangre real británica eligió heredar en silencio, como un veneno implacable. La reina Victoria la transmitió sin darse cuenta. Esa condena eligió quedarse en el único hijo varón de Alicia. Significa que un rasguño cualquiera puede elegir convertirse en una hemorragia brutal e imparable. Cada golpecito era la muerte acechando. Alicia decidió rearmar su vida entera alrededor de esa cruel realidad. Eligió acolchar o quitar cada mueble de Fritz. Hasta sus juguetes pasaban por filtros extremos. Los sirvientes seguían reglas exactas. Alicia decidió vigilar todo con una obsesión enfermiza, porque un solo error elegido al azar significaba el fin. Pero al destino no le importan nuestras precauciones. Te cuento, el 29 de mayo de 1873, Federico, con apenas 6 añitos, se asomó por una ventana del palacio. Nadie sabe qué decidió hacer en ese momento. Quizá eligió atrapar algún juguete o solo perdió el piso. Un simple descuido de niño que en cualquier otra vida no hubiera terminado en una tragedia absoluta. El hecho es que cayó. Fue una caída altísima y su cabeza impactó contra el piso. Los doctores lo atendieron inmediatamente. Al principio, tú y yo habríamos tenido esperanza. El niño lloraba. Estaba consciente. Seguía vivo. Pero aquella hemofilia convirtió ese simple golpe en una sentencia de muerte absoluta. Un sangrado interno que cualquier otro pequeño superaría fácilmente fue totalmente imposible de frenar para el pobre Fritz. Durante la madrugada su salud colapsó rápido, y al amanecer, el pequeño Federico de Hesse ya había fallecido. Apenas tenía 2 años y medio. Alicia reaccionó como cualquier madre. Sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Pero lo que realmente la destrozó por dentro no fue solo perderlo, sino cómo tendría que darle esta terrible noticia a su esposo. Luis estaba fuera del palacio en ese instante. Él ni siquiera sabía que su propio hijo padecía de hemofilia. Nadie creyó necesario explicarle toda la dolorosa crudeza que aquel diagnóstico médico implicaba. Así que cuando Alicia se sentó frente a él para confesarle que Federico murió, que había fallecido por una enfermedad heredada de su familia materna, los testigos presenciaron una escena tan devastadora que jamás lograron olvidar. Luis lloró. Ese hombre tan reservado, que casi nunca demostraba ninguna emoción, se soltó a llorar sin poder contenerse en absoluto. Mientras Alicia, quien llevaba horas tragándose su inmenso dolor para mostrarse fuerte ante los demás, que había resistido sin quebrarse porque alguien debía mantener la cabeza fría, finalmente llegó a su límite. Ignoró la única regla que los doctores le impusieron desde que esa grave epidemia empezó a propagarse por todo el palacio. Se acercó a su esposo y lo abrazó. Sabía perfectamente el riesgo, pero al ver a un padre destrozado por perder a su hijo, ninguna regla en este mundo iba a lograr detenerla. Ese instinto profundo, aquel impulso amoroso que borraba cualquier límite,
era la verdadera esencia de Alicia. Eso la hacía tan diferente al resto, la hacía enorme, pero a la vez la volvía vulnerable de una manera que ningún protocolo real podría proteger jamás. Quien reorganizó un palacio completo buscando salvar a su pequeño tras la caída, era incapaz de ser indiferente frente al sufrimiento ajeno, porque Alicia no amaba con la razón. Entregaba el cuerpo y el alma entera, sin guardarse nada, sin medir consecuencias ni guardar distancias seguras. Tú y yo vamos a ver cómo ese amor se pondría a prueba años después, ya no por su esposo, sino por el llanto de otro hijo, con consecuencias irreversibles. 1878 empezó como un año cualquiera en Darmstadt. Las rutinas del palacio continuaban. Los niños crecían. Y Alicia, convertida en la gran duquesa de Hesse tras coronarse Luis en 1877, aguantaba cargas muchísimo más pesadas. Su salud empezó a deteriorarse. Los doctores le rogaban que descansara, pues su cuerpo reflejaba el agotamiento de años trabajando sin pausa. Pero ella solo escuchaba, asentía y continuaba trabajando. Ese verano viajó a Inglaterra. La reina Victoria, viendo a su hija al límite, le regaló unas vacaciones frente al mar en Eastbourne. Fue un breve y sereno respiro, uno de esos instantes mágicos congelados en el tiempo, que solo valoramos cuando ya los perdimos para siempre. Alicia volvió a Darmstadt en septiembre, con mejor semblante y una firme determinación. Ella ignoraba por completo que acababa de despedirse de Inglaterra para siempre. Llegó el otoño con lluvias, frío y una tragedia. A principios de noviembre, Victoria, la hija mayor de apenas 15 años, amaneció quejándose de un rarísimo dolor en la garganta. Parecía algo inofensivo. Los niños siempre se enfermaban al cambiar la estación, sobre todo en un palacio con paredes tan delgadas que escuchabas los carruajes en la calle. Pero cuando el doctor real revisó a Victoria a la mañana siguiente, el diagnóstico fue inmediato y totalmente brutal. La difteria en el siglo XIX no era cualquier cosa. Representaba una de las peores causas de muerte en el mundo moderno. Un virus supercontagioso que destrozaba la garganta y los pulmones, creando una membrana gris y muy dura bloqueando las vías respiratorias, asfixiando a los pacientes lentamente, a veces en un par de días. Sin vacunas ni tratamientos efectivos, el único protocolo a seguir era encerrarlos y rezar. Y Alicia comprendía esto mejor que nadie. Llevaba años estudiando medicina con los mayores expertos de la época. Sabía exactamente la gravedad del diagnóstico, pero no dudó ni un segundo. Tomó el control del caos con esa misma fuerza con la que levantó hospitales de campaña en tiempos de guerra. Ordenó aislar a Victoria en su cuarto. Fijó protocolos muy estrictos para el personal. Prohibió cualquier contacto directo con los infectados. Le enseñó a sus criados cómo lavar la ropa y limpiar los utensilios contaminados. Aplicó todos los remedios médicos que existían entonces. Pero la difteria fue implacable. Durante los siguientes días, la infección brincó de cuarto en cuarto, quemando como una flama que devoraba cada rincón del inmenso palacio. Alejandra cayó enferma, después María. La tierna May, esa misma pequeña que apenas 4 años atrás le había devuelto toda la felicidad a Alicia al nacer. Le siguió Irene, luego Ernesto y finalmente el mismísimo Luis. El gran duque terminó tirado en la cama ardiendo en fiebre y con la garganta destrozada. Únicamente Isabel, su segunda hija, se salvó del contagio. Alicia la envió corriendo al palacio de su abuela paterna para protegerla a toda costa. Así que Alicia se quedó completamente sola cuidando enfermos. Sola en el sentido más cruel de la palabra, porque aunque la rodeaban médicos y empleados, el peso absoluto de tomar las decisiones importantes y evitar el pánico, de dar consuelo y organizarlo todo, caía sobre sus hombros. Apenas dormía 3 o 4 horas. Piénsalo un momento. Caminaba de cuarto en cuarto revisando a su familia, ajustando cada tratamiento médico. Tú y yo sabemos que somos selectivos. Ella elegía leer a los que no dormían, sostener manos ardiendo de fiebre, decidiendo jamás mostrar miedo. Por semanas, decidieron mantener un equilibrio muy frágil pero sostenible. Los doctores incluso optaban por dar ciertas esperanzas moderadas de recuperación. Victoria prefirió resistir. Luis mejoraba poco a poco. Irene y Alejandra se recuperaban. Y de pronto la tragedia eligió golpear donde Alicia jamás previó. Ese golpe letal que ningún manual médico elige documentar.
porque no existe protocolo que decida preparar a una madre para la pesadilla que iba a ocurrir. La pequeña May, la más chica, tenía 4 años y elegía iluminar con su alegría cualquier lugar que pisaba. Pero no mejoró. Al contrario, la enfermedad decidió empeorarla día a día. Alicia la miraba con una selecta mezcla de ciencia y pura desesperación. Esa que solo sientes cuando sabes el diagnóstico exacto y decides aceptar que no puedes frenarlo. El 16 de noviembre de 1878, May falleció. Alicia optó por quedarse congelada junto a la cama, un tiempo que nadie eligió medir. Luego se puso de pie, salió de ese cuarto y tomó una decisión selectiva que marcaría su destino. Prefirió que los demás niños aún no debieran saberlo, que Ernesto, quien todavía elegía luchar contra la infección en su cama, no recibiría esa noticia en ese momento, y que Luis, aún tan frágil, no sería seleccionado para cargar ese dolor. Ella decidió echarse al hombro el enorme peso de esa muerte, en absoluto silencio, sola, eligiendo no llorar frente a otros, decidiendo no derrumbarse, sin despedirse como realmente merecía esa hijita a la que acababa de perder para siempre. Pero elegir ocultar secretos en un palacio tan chico tiene límites. Llegó el momento inevitable. Desde su cama, Ernesto decidió preguntar por su hermanita. Cuestionaba por qué May no lo visitaba. Preguntaba si ella estaba bien. Y Alicia, que había optado por sostener una mentira para protegerlo, aquí es donde tú y yo notamos cómo las decisiones duelen. Tuvo que decirle la verdad. Lo que pasó entonces fue el instante donde esta tragedia eligió volverse inolvidable. Ernesto tenía 11 años cuando enfermó. Era un niño muy sensible. De esos que eligen observar y sentir el silencio adulto antes de que les digan algo. Llevaba días enteros seleccionando preguntas sobre la pequeña May. Prefería preguntar por las mañanas, cuando Alicia le tomaba la temperatura. Y volvía a preguntar en las tardes, cuando los doctores revisaban su garganta lastimada. Preguntaba con esa firme insistencia de los niños, que aún no eligen disimular sus verdaderos sentimientos. Alicia prefería darle evasivas. Decidía decirle que May descansaba, que estaba cansada, que pronto lo vería. Optó por mentir con la misma precisión con la que sostenía su mundo, eligiendo calmar su voz y mirándolo fijamente a los ojos, decidida a que ningún músculo de su rostro traicionara ese maldito horror que llevaba cargando desde el 16 de noviembre. Pero el cuerpo de un niño enfermo también selecciona su sabiduría. Ernesto presentía que algo andaba muy mal. Lo notaba en el aire del palacio, en ese silencio tan selectivo que ahora dominaba los pasillos, en cómo los sirvientes elegían susurrar al pasar por su puerta. Y un día, mirándola con unos ojos que ya no aceptaban más mentiras, decidió preguntarle de forma muy directa. Le preguntó si May había fallecido. La maldición selectiva de la familia Darmstadt volvía a atacar. Alicia eligió cerrar los ojos un segundo. Al abrirlos, le soltó la verdad. Él rompió a llorar. No fue un llanto infantil, de esos que decides consolar fácilmente con abrazos. Fue un llanto profundo, inconsolable, el de alguien que elige entender, por primera vez, que el mundo jamás te regresa lo que te arrebata. Lloraba con todo su cuerpo, sacudido por una pena enorme para un niño de 11 años, que además estaba débil, con la garganta inflamada y con fiebre. Y ahí, Alicia hizo lo que cualquier madre habría elegido, lo que toda madre en la historia optaría por hacer en ese segundo. Decidió acercarse a su cama, rodearlo con sus brazos, apretarlo fuerte contra su pecho y darle un gran beso. No fue ningún descuido ni ignorancia. Alicia sabía muy bien que esa difteria elegía transmitirse por puro contacto directo. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía su propio nombre. Lo entendía mejor que esos médicos que seleccionaban sus tratamientos, porque ella había elegido dedicar años de su vida a investigar exactamente ese maldito brote contagioso. Pero en ese momento, viendo llorar a su hijo, eligió sepultar todo su conocimiento médico bajo algo mucho más poderoso que la ciencia, el puro instinto materno, el amor. Piensa esto conmigo. A veces elegimos sacrificarnos, esa necesidad de decirle con el cuerpo lo que las palabras callaban. Esa decisión fue su punto de no retorno. Ahí decidió escribirse su capítulo final. En los días siguientes, los demás enfermos del palacio eligieron mejorar despacio. Su hija mayor Victoria se recuperó.
Luis fue ganando fuerzas poco a poco, y Ernesto, decidiendo soportar el tremendo dolor por la muerte de su hermanita, superó la etapa más crítica del padecimiento. Alejandra e Irene optaron por salir adelante. El palacio, que durante semanas parecía un auténtico hospital de pesadilla, empezó a recuperar un ambiente casi normal. Los médicos decidieron respirar aliviados. Los sirvientes volvieron a hablar con voz normal por los pasillos. Alicia, por su parte, empezó a sentir un malestar extraño. Primero fue sutil. Un agotamiento raro, muy pesado, metido hasta los huesos. Luego un ardor en la garganta que eligió ignorar, culpando a la fatiga y a tantas semanas sin dormir. Culpaba al frío que se metía por las ventanas en ese diciembre adelantado. Pero Alicia conocía bien los síntomas. No iba a elegir engañarse por mucho más tiempo. Ese 7 de diciembre de 1878, revisando su garganta al espejo, descubrió la enfermedad que la había elegido. Esa membrana blanca que aprendió a detectar en sus hijos, ahora decidía instalarse en ella. Le informó a sus doctores lo que descubrió. No eligió el pánico, ni la desesperación. Prefirió decírselos con la misma calma clínica de siempre, como si haberse contagiado fuera solamente un dato médico más que ahora elegía gestionar, como otro obstáculo que resolver en esa larga lista de problemas que siempre eligieron definir su vida. Y tal vez en ese instante, ella seguía creyendo que sobreviviría, que su cuerpo, siempre acostumbrado a elegir la máxima exigencia y resistir cuando todo colapsaba, encontraría la forma de salir adelante otra vez. Pero su propio cuerpo ya había elegido rendirse tras aguantar tanto. Eligió cargar la muerte de su padre a los 18, un matrimonio extranjero, 2 guerras. Soportó la hemofilia de Federico, la dolorosa pérdida de Federico, 7 partos, años de puro trabajo, y semanas enteras cuidando a una familia destrozada por la infección, eligiendo jamás permitirse caer. Hasta ahora, tú y yo sabemos que solemos elegir nuestras batallas, pero la difteria encontró un huésped agotado. Un cuerpo que decidió darlo todo, sin guardarse reservas para este último asalto. El palacio de Darmstadt, que apenas empezaba a respirar, decidió contener el aliento de nuevo. La noticia de que la gran duquesa Alicia tenía difteria se esparció por Darmstadt. La gente elegía el susurro. Nadie quería pronunciar esa verdad en voz alta. Los doctores de la corte se reunieron a su alrededor. Adoptaron la misma postura grave que ella misma seleccionó para cuidar a sus hijos semanas atrás. Ahora era ella quien yacía ahí, con la garganta en llamas. Su cuerpo exhausto por fin reclamaba el descanso que ella misma eligió negarle durante meses. Era una situación muy irónica, y Alicia elegía verla así. Ella, que decidió estudiar medicina con una entrega que pocos expertos de la época lograban igualar. Ella, que optó por organizar hospitales, trazar protocolos sanitarios y coordinar médicos en 2 guerras. Ella, que identificaba selectivamente la anatomía de esta infección, sus etapas, tiempos y letales consecuencias. Ahora elegía observarla desde dentro, como quien relee un libro conocido y confirma con horror que el final sigue intacto. Los primeros días fueron crueles, pero decidieron no perder la esperanza. Los médicos filtraban con cautela los reportes para Luis, que aún se recuperaba de su propia difteria. Seleccionaban las palabras en sus telegramas hacia Londres para la reina Victoria. La monarca, que meses antes había optado por una respuesta bastante fría ante las cartas de Alicia desde Darmstadt, recibió la noticia con un dolor profundo que ella misma decidió plasmar en sus diarios. Ya había perdido a su esposo. No soportaba la idea de perder a su hija. Pero en diciembre de 1878, la distancia no era solo un mapa. Era esa brecha entre quienes eligen leer la tragedia y quienes tienen que vivirla. Y en el palacio de Darmstadt, los reportes que salían cada mañana de la habitación de Alicia poco a poco perdían cualquier rasgo de esperanza. El cuerpo de la gran duquesa, que eligió soportar por semanas el enorme peso de cuidar a toda su familia enferma, finalmente cedió. Ya no tenía la fuerza vital para vencer la infección. Evidentemente, había algo más que simple difteria en su desgaste físico. Tú y yo debemos analizar esto. Los médicos registraron que Alicia mostraba un desgaste extremo que superaba lo físico. Era como si su cuerpo hubiera tomado una decisión muy selectiva y silenciosa, como si tras meses de elegir sostener a todos los demás, después de ser la roca que jamás se permitió mostrar debilidad o flaquear, ese organismo dictaminara que ya era suficiente.
que ya había entregado todo lo posible. Y mientras Alicia daba su última pelea médica en aquella habitación, el palacio seguía su curso. El tiempo avanzaba con esa apatía cruel y selectiva de quien prefiere ignorar los dolores y dramas humanos. Luis optaba por dirigir el gobierno desde su recuperación. Tenía la mirada de alguien que elige conservar la dignidad, aunque sienta que su mundo entero se desploma rápidamente. Los hijos, ya sanos, regresaban a la normalidad. Demostraban esa asombrosa habilidad infantil para filtrar el dolor y simplemente seguir adelante, bloqueando la idea real de la gravedad de su madre. Elegían ignorarlo. Quizás solo Ernesto lograba ver esa verdad que los demás preferían omitir por completo. Ernesto, un niño que ya había vencido a la difteria, que eligió llorar abiertamente a su hermana Mai, que desde los 3 años se guardó la enorme culpa de jugar con Federico cuando cayó por la ventana. Su mente decidió madurar brutalmente en un lapso demasiado corto. Él elegía quedarse inmóvil frente a la puerta de su madre por horas. Creía que la simple decisión de acompañarla desde ahí podría salvarla milagrosamente, como si optar por guardar silencio al otro lado fuera un pacto. Una manera de regresarle aunque sea un poco de todo ese inmenso amor recibido. Los telegramas enviados entre Darmstadt y Londres se dispararon a principios de ese oscuro diciembre. La reina Victoria, quien ya cargaba el trauma de perder a su amado Alberto justo en esa misma temporada invernal, precisamente en esos días donde el calendario parecía elegir torturarla, amenazando con una nueva pérdida mortal, vigilaba la salud de Alicia sintiendo un terror profundo, pero eligiendo proyectar esa frialdad de autodefensa que siempre usaba al sentirse acorralada. Optaba por respuestas formales y calculadas, como si seleccionar una barrera emocional pudiera blindarla mágicamente de un destino que ya lucía inevitable. El 11 de diciembre, el panorama de Alicia se derrumbó. El 12, los doctores eligieron dejar las sutilezas y mandaron a Londres un telegrama usando directamente la cruda palabra grave. El día 13 fue crítico. Y así llegamos a la noche del 14 de diciembre de 1878. Mismo día, mismo mes. 17 años exactos desde que el príncipe Alberto dio su último respiro en el castillo de Windsor, mientras Alicia, de 18 años, decidía aferrarse a su mano. El exacto día en que esa joven eligió no separarse de su padre, volviéndose adulta de un golpe brutal. Esa fecha donde su mundo conocido se esfumó para siempre. Ese oscuro día parecía haber sido seleccionado con una simetría macabra, casi increíble, para arrebatar a la hija que lloró a su padre. Poco después de las 8 de la mañana, ese 14 de diciembre, la princesa Alicia del Reino Unido, Gran Duquesa de Hesse, falleció. A sus 35 años, la reina Victoria encaró la noticia desde el castillo de Windsor. Había elegido sentarse en la misma sala azul, aquel cuarto donde, 17 años atrás, presenció la agonía final de Alberto. Quienes la acompañaban esa mañana del 14 de diciembre de 1878 recuerdan que optó por no llorar al leerlo. Quedó paralizada, apretando el papel entre sus dedos, clavando la vista en la pared, como si su cerebro eligiera bloquear selectivamente el horror de entender que el mismo día y la misma fecha, el destino seleccionó arrebatarle otro pedazo de su alma. Alicia se convirtió en la primera de los 9 hijos de la reina Victoria en fallecer. Y aquí reflexionemos juntos. Ese trágico privilegio de ser la primera en marcharse nos dice todo sobre las batallas que eligió pelear. Vivió al máximo. Decidió consumirse por completo, regalando cada gota de energía a otros, ignorando selectivamente cuánto dolor aguantaba su propia anatomía. Vivió convencida de que el tiempo apremiaba. Eligió no frenar nunca. Había demasiadas batallas por ganar antes de poder permitirse descansar. Para entender esta historia, tú y yo debemos volver a esa habitación. Sus últimas palabras fueron un susurro casi inaudible. Solo 2 palabras. La memoria es selectiva. Al borde de la muerte, esta mujer que creció de golpe eligió volver a su niñez. Volvió a la cama del hombre que significó su mundo entero. Ese frágil querido papá, pronunciado a las 2:30 de la madrugada, fue lo último que eligió decir antes de desvanecerse. 6 horas después, falleció. El cuerpo de la princesa Alicia fue preparado meticulosamente para su funeral. Sobre su ataúd descansaba la Union Jack,
un tributo que elegía honrar sus verdaderas raíces británicas antes que sus títulos. Y es que, aunque pasó media vida en Alemania y formó su propio mundo en Darmstadt, el corazón siempre elige su hogar. En el fondo siempre fue una princesa inglesa, la hija de Alberto, la pequeña que sostuvo la mano de su padre hasta su último respiro. El 18 de diciembre de 1878, Darmstadt guardó un silencio sepulcral. No fue por protocolo diplomático. Fue el luto genuino de una ciudad que perdió a alguien que los amaba. Las mujeres humildes que Alicia rescató de la miseria, sus enfermeras, los pacientes que visitaba en secreto y los soldados heridos que cuidó cada individuo lo vivió como si le arrebataran a un familiar. No despedían a una gran duquesa. Lloraban a la única persona que decidió mirarlos a los ojos cuando el resto del mundo miraba para otro lado. La sepultaron en el mausoleo de Rosen, justo a las afueras de la ciudad de Darmstadt. Ahí mismo, en ese frío mausoleo, ya descansaba su pequeña May, la hijita que había perdido trágicamente apenas un mes antes. El escultor Joseph B.M. diseñó su tumba. Y lo que forjó fue una obra que quienes la conocieron seleccionaron de inmediato como la representación visual más auténtica y dolorosa de quién fue Alicia en vida. La figura la muestra acostada abrazando a la niña. Dos cuerpos fundidos en piedra para siempre. Madre e hija, arrancadas con semanas de diferencia. Por fin unidas en la muerte, como siempre eligieron estar en vida. La reina Victoria faltó al funeral. Sus doctores aseguraron que su avanzada edad se lo impedía. Un viaje larguísimo. Un clima helado. Pero los diarios muestran una memoria selectiva y cruel. Victoria no toleraba ver cómo enterraban a su propia hija. Era incapaz de pararse frente a esa tumba. No podía aceptar que esa niña que acompañó a su marido agonizante, que cargó su mundo cuando ella colapsó, ya no existía. Envió flores, cartas y representantes. Ella prefirió encerrarse en el Palacio de Windsor, en el mismo cuarto azul donde escuchó la noticia. Se aisló con una pérdida tan profunda que jamás eligió procesar por completo. Luis de Guesse enviudó con 6 hijos, el mayor de 15 y el menor de 12 años. Debía criarlos sin la mujer que funcionaba como la brújula de toda su familia. Sin ella, que seleccionaba el rumbo correcto. La que fue enfermera, maestra, doctora, estratega diplomática y una madre incondicional, todo en una sola persona. Tú y yo sabemos cómo es el duelo. Luis tardó años en levantarse. Y sus 6 pequeños crecieron arrastrando el inmenso legado de una madre que partió demasiado pronto. Cada hijo adoptó esa herencia de maneras impredecibles para Alicia. Su pequeña Alejandra, por ejemplo, llegaría a ser la zarina de Rusia. Isabel se volvió un ícono espiritual intocable. Todos, a su modo, fueron marcados selectivamente por esa profunda cicatriz invisible que dejan las madres cuando mueren prematuramente. El fallecimiento de la princesa dejó un abismo en Darmstadt. No perdieron solo a un ser humano. Se derrumbó un sistema completo de vida. Alicia fungía como el intelecto, la fuerza de voluntad y el alma de esa familia. Ella tomaba las decisiones médicas difíciles. Ella conseguía fondos de la corte para financiar todos sus proyectos sociales. Ella redactaba cartas, filtraba visitas clave y formaba a sus hijos combinando una exigencia intelectual brutal con una ternura que jamás volverían a experimentar. Luis de Guesse intentó mantener la cara en alto, pero quienes lo observaron de cerca notaron que internamente el hombre se había roto para siempre. Conservó el control del ducado, cumplió sus deberes políticos y continuó criando a 6 niños que rogaban por su atención. Sin embargo, su mirada se apagó. Los más allegados percibieron de inmediato esa falta de chispa vital, sin atreverse a mencionarlo. Tenía el semblante trágico de quien acepta que los mejores capítulos de su vida han concluido. Esos niños crecieron aplastados por múltiples muertes y una orfandad silenciada. Nadie hablaba del tema, pero el dolor sofocaba la casa. Victoria, la primogénita de 15 años, eligió echarse a los hombros un rol adulto y agobiante que definitivamente no le tocaba. Decidió llenar el hueco de Alicia. Administró la mansión, vigiló las clases de sus hermanitos y se convirtió en la mujer de la casa siendo apenas una adolescente. Muchísimas décadas después, revelaría en sus memorias cómo esa época oscura le robó algo irrecuperable. Mientras tanto, Alejandra, con apenas 6 años, absorbió un trauma terrible que su mente jamás logró superar.
Expertos que han estudiado su mente confirman que arrastró todos los síntomas clásicos de un duelo estancado. Fue la radiografía de una huérfana en edad vulnerable, que gastó su existencia entera intentando encontrar, sin éxito, tú y yo lo sabemos, esa ancla emocional y seguridad profunda que únicamente el amor materno incondicional logra grabar en el alma humana. Ella llegó a ser la zarina de Rusia, esposa del zar Nicolás II, madre de las grandes duquesas Romanov y del Tsarevich Alexis, un niño que desafortunadamente heredó esa hemofilia letal, portando la misma sangre maldita que asesinó a su tío Federico. Fue masacrada junto a su familia en un sótano de Ekaterimburgo en julio de 1918, exactamente 40 años después de que la difteria aniquilara a su madre. Acompáñame a explorar esto. Elizabeth, como todos la llamaban, eligió un camino muy distinto. Tras perder a su esposo, asesinado en un atentado en Moscú en 1905, dejó atrás títulos y palacios de la nobleza. Fundó un convento de caridad en los barrios más marginados de la ciudad, vendiendo todas sus joyas para poder financiarlo. Caminó por los mismos hospitales y asilos que su madre recorrió décadas atrás en Darmstadt. Era como si el espíritu de Alicia habitara en ella y la guiara, sin que ella lograra explicarlo por completo, hacia esa misma vocación de servicio, hacia esa misma clase de amor puro, sin pensar en riesgos ni distancias. Ella también terminaría asesinada, arrojada a un pozo en los Montes Urales en julio de 1918, en la misma semana que su hermana Alejandra. Y luego está Ernesto, el único hijo varón que sobrevivió a la niñez, aquel pequeño que preguntaba por May, el niño que lloró abrazando a su madre y que sin saberlo jamás en ese momento, le contagió la grave enfermedad que le quitó la vida. Ernesto Luis creció cargando con esa inmensa culpa, aunque nadie se lo dijera directamente. Se enteró ya de adulto, al leer los reportes médicos sobre la cadena de contagios. Quienes lo conocían decían que este descubrimiento lo marcó para siempre. Jamás logró superarlo por completo. No era una culpa activa, sino una profunda y constante tristeza. Sabía que el amor incondicional le había costado la vida a su madre. Los 6 hijos de Alicia se esparcieron por Europa mediante matrimonios y alianzas reales que, con el caótico siglo XX, terminarían siendo tragedias históricas de primer nivel. Esa familia que ella misma formó, que mantuvo unida y amó hasta su último respiro, terminó destrozada por las guerras, las revoluciones y el paso del tiempo. Sin embargo, el nombre de Alicia continuó vivo en ese enorme árbol genealógico. Su hija Victoria tuvo una nieta bautizada como Alicia de Battenberg, quien después sería la madre del príncipe Felipe de Edimburgo. El bisnieto de Alicia se casó con la reina Isabel II del Reino Unido. La princesa que murió a los 35 años en Darmstadt resultó ser la bisabuela de quien ocupó el trono de esa misma monarquía donde ella nació. Esta línea de sangre encierra muchísima justicia poética. Es como si la historia intentara compensar a Alicia por todo lo que le fue arrebatado cruelmente, como si ese legado familiar que no logró construir en vida creciera silenciosamente, generación tras generación. Todo a través de hijos, nietos y bisnietos que aún llevaban en sus venas un poco de ella. Esa enorme mezcla de valentía y ternura, inteligencia y amor infinito. Algo que la definió desde niña, cuando visitaba hospitales guiada por adultos que no comprendían realmente por qué lo hacía. El famoso periódico The Times de Londres lanzó un artículo al día siguiente de su muerte. Se convertiría en la descripción más precisa de quién fue realmente. El texto decía que las personas más humildes sentían una profunda conexión con la princesa, que ella era un gran modelo de virtud como hija, hermana, esposa y madre. Destacaban que su enorme compasión siempre buscó aliviar el inmenso y silencioso sufrimiento humano. Eran palabras inusuales para el periodismo de aquel entonces, tan acostumbrado a lanzar elogios falsos y adornados a los miembros de la realeza británica. Pero con Alicia no se podía inventar nada. Su vida entera fue muy concreta, forjada con acciones reales y no con simples títulos. La reina Victoria, quien mantuvo con su hija una relación llena de frialdad, reproches, altas exigencias y malos entendidos, simplemente se derrumbó ante esta pérdida. Sus diarios de diciembre de 1878 reflejan una tristeza brutal, muy distinta a su habitual tono frío. Escribió que era demasiado horrible para asimilarlo,
que le resultaba imposible aceptar que Alicia, su querida Alicia, falleciera el mismo día que Alberto. Pensaba que esa coincidencia de fechas era una crueldad tan perfecta, que solo podía ser obra de una fuerza superior al simple destino. Y tal vez no se equivocaba. Quizá existía algo en esa simetría trágica que ninguna lógica humana podría explicar por completo. Lo que los libros de historia nos cuentan es que la muerte de Alicia reflejó perfectamente su vida. Falleció haciendo exactamente lo que siempre supo hacer mejor. Murió poniendo el amor por encima de la lógica, el instinto sobre los protocolos reales y la cercanía familiar antes que la seguridad. No cayó en combate, ni por una enfermedad misteriosa. Falleció por lo mismo que la hizo vivir intensamente un amor incapaz de frenarse ante los límites del sentido común. Y justo eso hace que su biografía sea imposible de borrar de la memoria. Analicemos esto juntos. No es solamente la tragedia de una madre perdiendo a su hija y muriendo al poco tiempo. Es algo muchísimo más profundo e incómodo. Es la dolorosa historia de alguien que conocía perfectamente las consecuencias de sus actos y decidió pagar el precio de todos modos. Porque para Alicia, abandonar a su chiquito llorando solo en su cuarto, sin abrazarlo o darle un beso, hubiera sido otra manera de morir en vida. Una opción fría que ella jamás iba a tolerar. Varios expertos que han investigado este caso a fondo notan un detalle que casi nunca se menciona en las biografías tradicionales. Nos dicen que Alicia ya llevaba años apagándose. Mucho más lento que lo que hizo la difteria. Que tanto cansancio acumulado, su gran soledad emocional y las obligaciones sin pausas, sumado a perder a su hijo Federico, el rechazo de su madre y tanto trabajo anónimo, le fueron robando la poca energía que le quedaba para noviembre de 1878. La enfermedad simplemente atacó a un cuerpo que ya no podía pelear. Esto no hace menos triste el relato. Al revés, lo vuelve más crudo. A ella no la mató un simple beso. La mató el estilo de vida que ella misma escogió. Se apagó por esa forma de entregarse al 100%, haciéndola tan única entre la realeza de su época. Y créanme, hay algo en esta historia que es hermoso y devastador que nos obliga a preguntarnos qué precio real tiene vivir de esa manera. ¿Qué ganas y qué pierdes cuando decides entregarlo absolutamente todo por los demás? Todo su trabajo en Darmstadt logró sobrevivir a la tragedia. Sus hospitales nunca cerraron las puertas. La llamada Corporación de Mujeres de la Princesa Alicia, su proyecto más valioso, creció impresionantemente hasta volverse una institución a nivel nacional. Terminaron administrando todos los grandes hospitales militares de esa región. Además, el sindicato de damas que fundó para enseñar enfermería a las mujeres de Hesse siguió capacitando a nuevas profesionales durante muchas décadas más. Esa casa para mujeres embarazadas en Heidenreich, que ella eligió financiar de su propio bolsillo, siguió refugiando a quienes más lo necesitaban. Cada cosa que decidió construir con sangre y sudor siguió de pie cuando ella ya estaba, como si esas manos invisibles aún sostuvieran firme todo lo que habían levantado. Por eso tú y yo no podemos hablar de Alicia eligiendo ver únicamente la tragedia. Porque, aunque su historia está llena de pérdidas brutales desde el principio hasta el final, y aunque murió a los 35 años cargando muchísimos más duelos de los que cualquiera soportaría en una vida entera, ella eligió dejarnos algo que casi nadie logra. Eligió dejar un mundo un poco mejor del que encontró. Instituciones firmes, ideas que de verdad se hicieron realidad, y 6 hijos que, cargando sus propias heridas y tragedias futuras, conservaron en su interior un pedazo muy claro de su esencia. Existe una imagen que los historiadores siempre seleccionan para definir quién fue Alicia. No busques vestidos de gala, ni retratos oficiales del palacio, ni fotos aburridas de estado. Es un recuerdo muy íntimo que un médico eligió guardar sobre una fría tarde de invierno en Darmstadt, donde vio a la gran duquesa caminando por los barrios más pobres. Llevaba un abrigo común, iba sin guardias, y elegía detenerse a platicar con cada persona que se topaba, mirándolos directo a los ojos, escuchando de verdad, sin una sola gota de lástima o lejanía. Era, según ese doctor, observar a alguien que genuinamente decidía sentir el sufrimiento ajeno con la misma fuerza que el suyo. Esa memoria es la más honesta, porque Alicia eligió vivir exactamente así, haciendo suyo el dolor de otros. Y al final, murió exactamente por eso, por elegir no poner una barrera entre el llanto de su hijo y sus abrazos.
por no encontrar en ningún libro médico, regla de etiqueta o instinto de supervivencia, un motivo lo bastante fuerte para no sostener a su pequeño llorando. Hay biografías que mueren junto con quien las protagoniza, pero tú y yo sabemos que la de Alicia no. Su esencia elegida siguió expandiéndose como ondas de agua al aventar una piedra, mucho más allá del 16 de noviembre y 14 de diciembre de 1878, cruzando Darmstadt, superando el siglo XIX y a la misma generación de sus hijos. Su hija Alejandra fue elegida para ser zarina de Rusia, esa misma chiquita de 6 años que perdió a su mamá y creció vacía del amor que Alicia hubiera elegido darle, que alcanzó el trono de los zares arrastrando una soledad tan profunda que jamás logró explicar con palabras. Seleccionó el nombre de Alejandra Fyodorovna al casarse con Nicolás II, llegando a San Petersburgo con esa misma intensidad y orfandad de su niñez. Le heredó hemofilia a su hijo Alexis, el zarevich. Una cruel selección genética que venía desde su abuela, la reina Victoria. Esa misma sangre que le arrebató a su hermano Federico, siguió filtrándose sin piedad por las venas de toda la dinastía. Y justo cuando Rasputín pisó la corte rusa jurando que sanaría al niño enfermo, Alejandra decidió aferrarse a él con la locura de una madre que ya conocía perfectamente la brutalidad de esa enfermedad mortal. Esa elección destrozó su imagen, pudrió a la monarquía rusa y sembró el caos y la paranoia que encendieron la Gran Revolución. Tú y yo podemos ver cómo la hemofilia de Federico y la Revolución de 1917 se conectan por un beso de Alicia, su otra hija, Isabel, quien esquivó la tragedia en 1878, vivió hasta 1918. Decidió fundar un convento en Moscú, en la zona más marginada. Eligió vender todas sus joyas para pagarlo y se vistió con el hábito de su propia orden, con esa misma humildad que su madre eligió para caminar por Darmstadt. La Iglesia Ortodoxa rusa decidió beatificarla en 1992. Si visitas los templos rusos, su rostro sigue ahí. Victoria de Hesse, la mayor, tuvo una nieta a la que llamaron Alicia de Battenberg, quien decidió empujar el legado de la abuela a límites inimaginables. Esta nueva Alicia, bisnieta de la duquesa, enfrentó la sordera desde niña. Su familia eligió encerrarla en un manicomio. Sin embargo, resistió y sobrevivió con fuerza a la brutal ocupación nazi en Grecia, decidiendo ocultar a toda una familia judía en su casa de Atenas. Levantó un convento y murió a los 84 años en el Palacio de Buckingham, justo donde su bisabuela nació 127 años antes. Su hijo fue Felipe de Edimburgo, esposo de Isabel II. Así, este bisnieto de Alicia eligió compartir 70 años con la reina que ocupó ese trono que a Alicia jamás le tocó. Toda esta herencia parece demasiado perfecta. Como si el alma de Alicia, esa terca decisión de ayudar sin medir las consecuencias ni tomar distancia, decidiera heredarse generación tras generación, con la misma fuerza que ese gen maldito de la hemofilia usó en la otra rama. Ese valor silencioso de Alicia de Battenberg escondiendo familias en la guerra es exactamente el mismo valor de la princesa Alicia caminando sola por los barrios rotos. La misma elección de poner el pecho a las balas, esa misma rebeldía contra las reglas cuando estorban entre un ser humano y lo correcto. El mausoleo de Rosenhue sigue firme a las afueras de Darmstadt. Hoy mismo puedes ir a verlo. La obra de Joseph Bohm. Esa escena exacta de Alicia abrazando fuertemente a la pequeña May sigue atrapada en piedra, intacta al paso de los años, eligiendo vencer al tiempo con esa mismísima terquedad que mantuvo viva a Alicia por 35 años. Los padres que descubren su historia deciden visitarla para dejarle flores, pero no ramos de lujo ni arreglos aburridos. Seleccionan flores comunes, de esas que agarras de pasada en cualquier mercadito, de esas que eliges entregar cuando necesitas expresar con las manos un dolor o un gracias que las palabras no alcanzan. Y al final, tú y yo entendemos lo verdaderamente importante. Alicia jamás eligió ni necesitó llegar a los 80, los humanos somos selectivos con la historia. Pero ella no necesitó gobernar imperios ni figurar en libros para importar. Le bastó con ser ella. Una mujer que elegía amar sin calcular el costo, que trabajaba sin exigir ningún reconocimiento, que besó a su hijo cuando lloraba, aunque sabía que ese beso podía matarla. Porque las personas somos selectivas al amar. Y para Alicia, hay momentos donde la única opción que elegimos es
acercarnos, aunque cueste, aunque duela, aunque el mundo entero elija decir que no. Ella murió el mismo día que su padre, 17 años después, en esa misma fecha, como si el propio tiempo hubiera elegido que la historia de esa familia tuviera una simetría que ningún humano habría podido inventar. Y tú y yo sabemos que esa simetría es una justicia selectiva, una forma de decir que quien dedicó su vida entera a cuidar de otros merece descansar al final junto a la persona que más eligió amar. La princesa Alicia del Reino Unido, Gran Duquesa de Guest, nació el 25 de abril de 1843 y murió el 14 de diciembre de 1878. Vivió 35 años. Eligió amar sin reservas. Y ese amor, que fue también su fin, es lo único que el tiempo decidió no borrar.